invitado al doctor Iván Lanegra, abogado y secretario general de la Asociación Civil Transparencia, para conversar sobre aspectos jurídicos que inciden sobre la vida política en nuestro país. Una palabra antes sobre fútbol, sin duda, está permitida. Doctor Lanegra, buenas noches, gracias por estar acá con nosotros. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. ¿Se siente decepcionado, triste? Bueno, sí, es una situación agridulce, ¿no? Porque por un lado han pasado varios meses de una campaña en donde estuvimos todos siempre muy cerca, ¿no? Y momentos de alegría y bueno, lamentablemente no llegamos al final feliz que hubiéramos imaginado. Pero esperemos que al menos se cojan lecciones, ¿no? De entender que esas cosas son, pues, a veces de victorias o derrotas, pero que lo importante es el proceso, ¿no? O sea, que haya una inversión en lo que es la formación de personas, no solamente en el fútbol, sino en general los deportes, que le brinden alegrías al país, ¿no? Bueno, otra de las experiencias colectivas que hemos tenido es una entrevista o una reunión para hacer declaraciones, no sé si llamarla entrevista, ayer del presidente Castillo con un funcionario que ejerce como periodista también en la televisión pública. No sé si la pudo ver completa, sí. ¿Y con qué sensación salió usted después de oír al presidente hablando durante 1 hora y media? Sí, primero una entrevista muy general, ¿no? Digamos, en donde no se entró prácticamente a profundidad en tema alguno. Entonces eso ya genera un problema, ¿no? En la calidad de la conversación. Pero por otro lado, pues han pasado muchos meses, ¿no? Desde que se tuvo estas entrevistas con algunos medios nacionales y extranjeros. Y es realmente sorprendente, ¿no? Porque el presidente de la República es el jefe de gobierno. Y es el principal responsable de dar cuenta ante la ciudadanía sobre cómo se gobierna y qué se está haciendo. Y el no dar entrevistas limita severamente la posibilidad de que haya una rendición de cuentas periódico, ¿no? De las cosas que se van decidiendo dentro del gobierno. Y lo que hemos visto, ¿no? En esta entrevista del día de ayer es que los cuestionamientos se han seguido sumando y que más bien la entrevista lo que ha mostrado es la falta de norte, ¿no? Claro, respecto a qué hacer con las distintas cuestiones que, digamos, tocan a los ciudadanos en su conjunto y que tampoco hay ningún tipo de respuesta clara sobre los cuestionamientos personales, ¿no? Que hay sobre el presidente. Entonces, si ni se resuelven los problemas del presidente ni de las políticas del gobierno, y además no se rinde cuentas, en general lo que ha mostrado esta entrevista es un problema serio, ¿no? Del gobierno y de su relación con los medios. ¿Cuál de los puntos le parece a usted que es el que genera más preocupación y más rechazo? Porque se ha abordado cosas complicadas como Zarratea, sí, que él banalizó diciendo que eran reuniones con amigos, no tienen, sí, nada, y sabemos toda la gente que ha vivido, todos los negocios de lo que se ha hablado ahí. Luego dijo que no conocían a la señora Karen López, sí, bueno, ahí, contradiciéndose a sí mismo respecto de otras declaraciones. Que no le consta que hayan habido $20.000 cuando hay un documento, sí, fiscal tomando nota de la posesión de eso. Luego sostiene que está muy bien que se le investigue cuando su abogado está haciendo gestiones en su nombre para que la investigación fiscal a él quede desestimada. Y finalmente parece muy orgulloso de los así llamados consejos descentralizados de ministros, ¿no? Creo que las respuestas revelan problemas muy serios de comprensión de su papel, ¿no? Por ejemplo, en el tema de lo que toca a lo que ocurrió en Zarratea, la cuestión no es si creerlo o no al presidente sobre qué se ha decidido ahí o no. El tema es que tener reuniones digamos, en sí mismas, en un lugar que no sea el oficial, ya es un problema. Y precisamente porque no nos basta, ¿no? Digamos, las declaraciones del presidente o cualquier funcionario sobre qué pasó ahí, y necesitamos información siempre transparente sobre lo que ocurre, es que eso está mal. O que el Ministerio Público ya constató, por ejemplo, que existe, pues, un hecho concreto, que se encontró dinero en el armario, ¿no? Que está en el baño del señor Pacheco. Ese es un hecho, digamos, no está en discusión ese hecho. Lo que puede estar en discusión, en todo caso, es el origen de ese dinero, ¿no? Ese es otro tema. Pero, digamos, hacer ese tipo de afirmaciones revela un desconocimiento, creo, de la cuestión pública, de la gestión pública y de cosas básicas que debió conocer en tanto presidente, pero también en tanto persona que
da una entrevista donde precisamente esos temas son cuestionamientos de primer nivel que seguramente iban a ser parte de la conversación. Entonces lo que revela también es una falta de preparación del presidente frente a ese tipo de situaciones. Por otra parte, no hay una condena al hecho de que su exministro y allegado hasta hace muy poco, Juan Silva, sea prófugo de la justicia. Eso es terrible. Constata eso como si fuera responsabilidad de otros. Él lo nombró, él lo llevó al puesto que tuvo. Creo que en ese punto hay algo inclusive aún más serio, ¿no? Porque finalmente es un caso, eso ya es muy, muy grave, ¿no? Que no haya una acción tajante, ¿no? Digamos, de la acción de su ministro que implique eventualmente una condena. Pero también hay otro problema más serio, ¿no? Que es que señala que el proceso de nombramiento de los altos funcionarios no se basa en los antecedentes y en los problemas que puedan tener estas personas en su pasado, como profesional, como funcionario público en algunos casos, sino sencillamente en una cuestión de creer en la palabra que dan. Y punto. Y además, la evaluación no se basa en una atención de los problemas y cuestionamientos que ya se dan durante la gestión, sino sencillamente a una rendición, ¿no? de tareas, como si fuera una cuestión, digamos, menor el tema que haya cuestionamientos serios respecto del trabajo de estos funcionarios. Ambas cuestiones revelan pues, un problema muy serio, ¿no? En el gobierno y en su capacidad de designar y de evaluar el trabajo de sus funcionarios. Por otra parte, usted, que es secretario general de Transparencia, acá hay una visión de la prensa sumamente particular, porque cuando le preguntan por qué no había conseguido entrevistas, dice, porque la prensa me trata mal. Sí. Es decir, lo que debemos entender es que ha concedido esa supuesta entrevista porque iba a ser bien tratado. Es una visión de base equivocada sobre lo que es la prensa libre en un país democrático. Y además, porque digamos, reconoce expresamente, ¿no? su molestia respecto a la entrevista que se le hizo en marzo por un medio extranjero. Abiertamente lo menciona, ¿no? Y además señala de que no se tocaron todos los temas que habían pactado, o, digamos, básicamente ese era el cuestionamiento. Y efectivamente eso es algo, digamos, que no debe, aún si hubiera ocurrido, no es ninguna razón para no hablar con los medios de comunicación. Y segundo, precisamente, en muchas ocasiones, la acción precisamente del periodismo incluye la posibilidad de salirse, como se dice, del libreto y plantear cosas que son, por su importancia, asuntos que deben preguntar a una autoridad, en particular si es el presidente. Entonces, efectivamente, ¿no? Me parece que hay una falta de comprensión cabal de la relación, que es siempre difícil, ¿no? Pero que es una relación clave en democracia entre el gobierno, el poder y los medios de comunicación. Por otra parte, en el Congreso se han venido elaborando diversas leyes que sin duda habrán llegado a su interés desde el punto de vista de la transparencia. Una ley SUNEDU, que fue observada por el presidente, que hay una situación incierta en torno a ella. La ley sobre el calendario electoral, que ha sido cuestionada por el Jurado Nacional de Elecciones, precisamente. Y finalmente esta ley que restablece el Senado, que crea un Congreso bicameral, pero que modifica muchas otras cosas también, puesto que más de 50 artículos de nuestra Constitución quedan modificados. Y entre las consecuencias de lo que se propone ahí es que los miembros del Jurado Nacional de Elecciones podrán ser destituidos por el Senado. Es decir, la autoridad política que ha pasado por una elección bajo supervisión del jurado, ahora pasan a poder decir quiénes serán miembros del jurado, porque podrán echar a los que no les guste. Su reacción frente a estos temas. Sí, primero, Transparencia se pronunció sobre el tema de SUNEDU, por eso le pregunto, señaló la importancia de observar la ley. Eso ocurrió, digamos, el Ejecutivo lo ha hecho, pero todavía está en insistencia en manos del Congreso, ¿no? Y creo, una línea roja, porque además ese tema fue parte de los compromisos que asumió el presidente de la República, pero también la candidata que perdió en las elecciones presidenciales. Ambos dijeron que iban a fortalecer SUNEDU. Entonces creo que hay que recordar ese compromiso a ambas fuerzas, y que ir en contra de esa decisión afecta la vida de muchos jóvenes que están pues interesados en tener una educación de calidad. Sobre lo segundo, ¿no? Calendario electoral. Ahí también Transparencia señaló muy oportunamente la necesidad de no generar cambios electorales en un proceso que ya está en curso.
Porque eso ya es un problema, ¿no? Porque además genera un precedente nefasto. En elecciones futuras puede ser que el Congreso decida nuevamente cambiar las reglas cuando ya el proceso está en marcha. Y eso genera inclusive problemas de seguridad jurídica, afectaciones a, digamos, a la neutralidad que tienen que tener las autoridades en el proceso y además la intervención del poder político para afectar un proceso que debería estar completamente blindado de ese tipo de intervención. Entonces estamos de acuerdo de que la aplicación de una norma, más una que planteaba modificar un proceso ya concluido como eran las elecciones internas, era una ley sin duda, digamos, inaceptable, ¿no? Y en tercer lugar está el tema de la bicameralidad, que es una reforma sin duda necesaria. Transparencia el día de hoy emitió un pronunciamiento sobre la materia, ha señalado que es importante el tema de retornar a un sistema bicameral, pero hay que hacerlo con cuidado. Por ejemplo, lo que acaba de señalar, si se introduce, ¿no?, una posibilidad de una acusación por infracción a la Constitución a una autoridad electoral, es darle al Congreso, si es que esa figura de la infracción no está bien definida, un poder arbitrario, un poder político arbitrario que puede afectar severamente a una autoridad que debe ser lo más independiente de los partidos políticos y de la política del día a día. Entonces, por esa razón, el pronunciamiento que hemos señalado, hemos apuntado hoy, ¿no?, precisamente ese como uno de los puntos. Muchas gracias por su presencia acá y por sus explicaciones serenas. Nos levantan la moral después de la decepción que ha significado la derrota de nuestra selección en el partido contra Australia y la consiguiente eliminación del Mundial de Fútbol. Yo veo que su solución y que su consejo práctico es ir rápido a RPP, hacer declaraciones, comprometerse con todos los temas posibles para ver si sale de la cabeza. ¿Ah? Mal tiempo, buena cara. Nos decía el doctor Tejada, antes de que usted llegue, meterse en otro proyecto. No es porque ha fracasado uno que las cosas están... No, hay que buscar otro proyecto que hacer. Muchas gracias por su presencia y muy buenas noches. Son las 6:57. Yo los invito a quedarse en RPP. Después de las 7 vendrán mis compañeros de las claves del día. Por mi parte, yo les agradezco la sintonía en un momento difícil para quienes hemos visto el partido de fútbol y para quienes soñábamos con ver a la selección peruana en Qatar a fin de año. Así no es. Tratemos todos de reaccionar de la mejor manera frente a eso y, como ha dicho el doctor La Negra, buscar otro proyecto, que es el proyecto de la masificación del deporte de nuestros jóvenes, que son los futuros seleccionados. Gracias por su sintonía, muy buenas noches y nos vemos mañana a las 6 a una nueva versión de Las Cosas Como Son.